gracias a todos. Antes que nada, agradecida con toda la gente que está tanto virtual como en la parte aquí presencial con nosotros. Muchas gracias a todos los de las cámaras que nos acompañan a todo este tema loco, nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo inicio desde la pregunta de, ¿has conocido alguna vez a alguien que te mueva, te inspira, que lo viste casualmente en algún lado y dijiste, ah, canijo, lo que esta persona me acaba de dejar me marcó? Y de ahí quiero iniciar esta historia porque fíjense que yo siempre, cuando era niña, la parte buena de esta conferencia es que no voy a hablar nada de mi vida de niña, así que no se preocupen, no va a ser aburrida. Ya está muy choteada mi vida, entonces vamos a hablar de otra cosa más interesante. Y la parte que me pasaba de niña a mí era ver a la gente que tenía como éxito, lo que yo consideraba éxito, y yo los veía y los veía como en tercera dimensión, como si yo me hiciera para atrás, los veía y decía, ¿yo podré tener eso algún día? Y yo recuerdo mucho estar en una casa que teníamos donde había una barda y jugábamos mucho en esa casa. Y en esa barda como que me subía y soñaba cosas, no sé si a todos los niños les pasa lo mismo, pero a mí me pasaba en esa edad. Y siempre veía gente y decía, ¿cómo le hizo? ¿Será que sus papás de esta persona lo inspiraron, lo llevaron? ¿Será que creció rico? ¿Será que será gringo, ¿no? Habla inglés y a lo mejor por eso le va mejor. Siempre veía esos factores y me ponía a pensar qué habrá sido, ¿no? Y entonces empecé a entender una cosa que vamos a hablar hoy, que es la determinación y las circunstancias. Y entonces, pues yo decidí un día en mi vida que yo quería eso. Y empecé a formarme un camino para hacer la historia corta, los que ya me conocen, que les digo que hoy no se preocupen, a mis familiares no vamos a sacar los trapitos al sol en esta conferencia, relájense. Lo que a mí me pasaba era quería esto, pero no sabía cómo iba a ir ahí. Sin embargo, fui tomando decisiones desde muy chica acerca de qué quería estudiar, por qué quería estudiar y con qué fin quería estudiar. Y así fui haciendo todos y los que me conocen, pues, y ya Claudia me hizo favor de presumir un poco el currículum, pues empecé con un negocio por inquieta. Ayer platicaba con unos amigos que me hacen favor de acompañar hoy, de que no fue por lista, sino fue por ardida, que empecé mi primer negocio, porque me robaron un dinero y entonces yo decía, ahora si ese naco pudo, yo también puedo. Y eso fue lo que me llevó a emprender realmente, nada inspirador, pero eso fue. Y entonces empiezo la primera empresa, y luego la segunda, y luego la tercera, y esas empresas se fueron dando no porque yo decía, voy a tener un chorro de empresas, sino porque iba avanzando en la vida y los negocios me iban requiriendo más cosas y entonces lo fui haciendo de una manera llanamente pasando, ¿no? Pero en uno de esos negocios me viene un proyecto y me dicen, oye, pues hay que ir a China ahora, ¿no? Y yo voy a China. Dije, pues hay que ir a China, yo voy a China. Pues estudié comercio internacional, pues ahí voy. Y entonces llego a China y voy a una ciudad que alguno de ustedes a lo mejor ya escuchó o conoce, que se llama Yiwu, que es una ciudad que los chinos crearon llanamente para que la gente extranjera vaya y ahí haga sus compras. Entonces todas las ciudades chinas, todos los productores chinos montan un booth permanente y entonces en lugar de que tengas que ir a ver a 70 proveedores en China que están enormes, lo haces ahí y ahí haces todas tus negociaciones, etc. Pero esta ciudad vive de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se acaba, no hay nada que hacer, todo el mundo vive en los hoteles. Y entonces yo a esa hora, y para los que me conocen, pues ya tenía un poquito de sed, como eso de las 6 de la tarde. Yo dije, híjole, nada que hacer, yo ya tengo sed, pues me voy a echar una cheve, ¿no? Y entonces voy por la cerveza, esa parte ya estaba resuelta, pero iba viajando con una amiga que es 100% mexicana. Y entonces ella no puede tomar cerveza sin limón. Y entonces me dice, no, pues es que tú ve y consígueme un limón, porque ella era muy penosa y pues yo soy un poquito menos penosa que ella, ¿no? Entonces dije, bueno, yo voy por el limón, pues ¿qué tiene, no? Subo al restaurante y estando en el restaurante veo una pareja de latinos, los veo morenones, chaparritos como nosotros, no me doy cuenta que son mexicanos de primera instancia, pero pues los veo ahí batallando con el idioma, a señas con el mesero y ellos no hablaban ni inglés ni chino y yo llego de metiche, que siempre me han echado burla que hablo hasta con las piedras y hasta en chino con las piedras, no importa. Y entonces ahí voy y llego, les pregunto que qué pasa, ¿no? Y me dicen, no puedo explicarle lo que quiero al mesero y me doy cuenta que son mexicanos. Una pareja, el señor Polo y la señora Socorro. Y yo pues, les ayudo, hablaba muy poquito chino, pero no me daba pena
decir tonterías en chino y el mesero y yo nos entendimos, inglés, chino, como fuera. Pido los limones para la cheve mexicana y pido lo que ellos quisieron. Y entonces empiezo a hablar con él, con el señor Polo y con la señora Socorro. Y yo tengo una filosofía de vida que si tú quieres ir tomando puntos de esta conferencia, te dejo este primer punto. Para mí, cuando encuentres a alguien que haya logrado algo que tú quieres, ten toda la humildad y el tiempo de preguntar todo lo que necesitas saber. Mi sorpresa ha sido que conforme yo le he ido preguntando a la gente cosas, siempre me abre su vida, me platica cómo le hizo, etcétera. Y eso fue lo que me pasó ese día. Me encuentro a Socorro y a Polo y les digo, ¿y qué andan haciendo en China? Y me dicen que tienen un negocio que era muy parecido al negocio que yo estaba tratando de hacer en ese momento y que llevan 25, 26 viajes haciéndolo en China, ¿no? Y yo le digo, no, pues este es mi primero, yo no tengo ni la menor idea. ¿Me puedes explicar, Polo? Y entonces él, súper amable, me dice, claro, pues mañana a las 6, que ya no tengas nada que hacer, nos echamos la cheve juntos, cenamos, ¿cómo ves? Y yo, pues a todo dar, mañana a las 6 seguro ya no tenía ninguna agenda, ¿no? Y entonces subo con mi compañera de cuarto y le digo, no, acaba de pasar la cosa maravillosa. Me encontré a Polo y a Socorro, que tienen 20 y tantos viajes, no 20 y tantos años, más o menos llevan como 12, 15 años haciendo esto, pero en total 20 y tantos viajes. Y quedaron que sí nos ayudaban y se quieren cenar con nosotros. Ah, qué buena onda, pues se armó. La mañana siguiente veo a Polo en el elevador y veo que trae bastón, trae un ayudante y yo digo, ah, canijo, ¿era ciego? Yo en la noche anterior nunca me di cuenta que era ciego el señor Polo. Porque el señor Polo siempre mantuvo un contacto visual conmigo. Y entonces yo dije, ah, canijo, no me di cuenta. Y mi compañera me dice, ¿nunca me dijiste que era ciego? Y yo, no, pues vamos a ver, ¿no? Llegamos en la noche y yo llegué con mucho temor. Fíjense, algo que entendí ese día también es cómo al saber que él era una persona discapacitada visualmente, yo ya no sabía cómo hablar, porque me empecé a dar cuenta cuántas veces usaba yo el verbo ver al hablar. Oye, ¿cómo viste la expo hoy? Híjole, chin, ya la regué, ¿no? ¿Y cómo ves el clima? Chin, qué tontería dije. Y yo empezaba a tratar de pensar mucho qué iba a decir y qué le iba a preguntar a Polo, etcétera, para no regarla y no ser maleducada. Mi sorpresa fue encontrar que Polo fue el primero que empezó a hacer chistes con el verbo ver, ¿no? Como yo no sé si él estaba acostumbrado a que todo el mundo le pase lo mismo y se friqueaba con el verbo ver, o él naturalmente habla así todo el tiempo del verbo ver, pero empezó a bromear sobre el tema. Y yo tratando de ser inteligente, lista, lo que fuera, quedamos de platicar de negocios, empezamos la cena y empezamos a hablar de, oye, Polo, ¿y cómo le has hecho y todo? La verdad es que lo que me enseñó de negocios no tiene nada que ver con lo que me enseñó de la vida. El señor Polo empieza a platicar, pedimos las benditas cheves por buenos mexicanos, luego creo que ya nos fuimos por el vino tinto y se complicó más esa plática, buenísima. Y entonces Polo me dice, a ver, pero te voy a platicar primero cómo empecé a hacer negocios, ¿no? Y yo dije, sí, ¿sabes qué? El cómo los hagas luego vemos, luego veo cómo está tu agencia de importaciones, eso luego lo encontramos, pero dime, ¿cómo fue que empezaste, Polo? Y entonces me cuenta la historia que les voy a platicar hoy, que marcó mi vida. Yo no sabía que ese día eso iba a marcar mi vida tanto. Y Polo me platica y me dice, mira, yo nací en una familia de como 16 hermanos, me dio el dato pero no recuerdo exactamente, eran demasiadas cervezas. Me dice, somos tantos hermanos, queretana, y pues él nació ciego de nacimiento. Y me dice, entonces a mí no me gustaba que me trataran con consideraciones especiales. Me molestaba que todo el tiempo mi mamá hacía la cosa, todo para todos, pero esto es para Polo, porque él no ve. Y entonces él se molestaba y se molestaba y se molestaba que fuera tratado de manera diferente por ser ciego. Cuando tiene 16 años, me dice, tomé la mejor decisión de mi vida, que fue salirme de mi casa a los 16 años e irme a estudiar a la escuela de ciegos del DF. Y entonces cuando va con su mamá, le dice, mamá, me voy al DF. Dice que la mamá enloqueció porque era el chiquito consentido, imagínense, ciego, el único. La mamá tenía un apego precisamente con él porque le daba esta relevancia de, miren, mi hijo ciego, yo lo cuido y lo protejo y demás. Y él no quiere eso y él dice, adiós, tu ceguera. Me voy al DF y voy a la escuela de ciegos. Y ya tenía comprado el boleto de camión y ya tenía resuelto cómo lo iban a recibir en el DF y dónde iba a vivir y todo el toma. Y entonces dice, me fui. Y una de las frases que inicia él a decirme en toda esa plática, que me marcó como segunda frase que puedes anotar de esta frase, es, si no me limito yo, no me limites tú. Y él me la cuenta y dice, yo le dije a mi mamá, si no me limito yo, no me limites tú, y me voy al DF. Y se fue al DF.
Y llega al DF, se conoce a la señora Socorro, que era la secretaria de la Escuela de Ciegos, y cuenta él a manera de chiste, dice, mira, yo, bendito Dios, soy ciego, entonces los ciegos siempre podemos tocar más. Y entonces don Polo embarazó a su esposa, ¿no? Y entonces me dice, imagínate el broncón en el que estaba yo, porque tenía 18 años, era ciego, y ahí tenía una mujer embarazada, ¿no? Y Socorro iba con él en la plática y tenían ya casados muchísimos años y seguía riéndose del chiste de Polo y yo creo que sigue siendo mano larga porque cuando lo dijo se rió también. Y entonces, pues ya don Polo me platica y dice que él en ese momento tomó otra decisión importantísima de su vida. Y cuando está embarazada Socorro, le empiezan a decir, bueno, pues eres ciego, lo que puedes ser es masajista, puedes poner un negocio de mecanografía. Y entonces él se da cuenta que ¿cuáles son? O sea, lo que el mundo le determinaba como ciego que debía ser por ser ciego. Y él dijo, ahí tomé la decisión más importante de mi vida, Aida. La primera fue irme de mi casa, ¿no? Y moverme al DF, pero la segunda y más importante fue yo decidir qué ciego quería ser. Porque yo sabía que era ciego y eso nunca lo iba a cambiar. Pero lo que sí podía cambiar eran mis circunstancias de cómo iba a vivir como ciego. Y dijo, ¿por qué los ciegos tienen que ser pobres? ¿Por qué los ciegos no pueden casarse con la mujer que están enamorados? ¿Por qué los ciegos no pueden ser padres de familia? ¿Por qué los ciegos no pueden viajar por el mundo? ¿Por qué los ciegos no? Y me dijo, y entonces decidí vivir de acuerdo a mis circunstancias y no de acuerdo a mis condiciones. Y esa frase te la dejo en esta reflexión de hoy. ¿Qué tanto haces tú en base a tus condiciones que marcan tus circunstancias? Y entonces el señor Polo va con Socorro y le dice, no, a ver, mujer, relájate, que no te embarazó cualquiera, te embaracé yo. Y eso me moría de risa. Yo, híjole, imagínate la mamá de Socorro de haber dicho, esta sí que está mensa, o sea. Pero él con la confianza le decía, no, tranquila, que yo fui el que te embaracé, entonces yo lo voy a resolver. Y le dice, yo estoy viendo, escuchen, estoy viendo una forma de hacer negocios distinta, data de esto de los años 80, por ahí 80, 90, y le dice a su esposa, estoy viendo que están trayendo mercancía de Tasco para hacer bisutería a México, y yo quiero entrar a ese negocio. El señor pues, no seguía sin ver, ¿no? Y no sabía nada de este tema, nunca había puesto un negocio, tenía 20 años, no tenía dinero, pero él se anima a hacerlo y Socorro le dice, ¿no? No, Polo, tú sí estás loco, ¿por qué no mejor ponemos una tortería? No, si no me limito yo, no me limites tú. Yo voy a conseguir cómo voy a ir a Tasco y voy a hacer el tema. Y entonces me cuenta que eso es su negocio inicia con bisutería de Tasco. Y va a Tasco, consigue dinero, consigue quien lo guíe, quien le maneje, quien lo guíe, lo lleven a Tasco, conoce a toda la gente. El señor tiene una energía tan bonita y con estas ganas de echar para adelante que siempre consigue gente buena a su alrededor. Y el señor me dice, mira Aida, y ahí te paso otro tip, yo le saqué ventaja a mi ceguera. Porque una, todo el mundo me ayuda, esa parte es padre, pero la otra es el único cuate que no compraba por los ojos. Y entonces él siempre compraba calidad porque tocaba las cosas. Y me decía, pues yo llegaba, me ponían las cosas y tocaba y decía, esto no es plata, esto sí es plata, esto pesa más, esto no tiene tanto gramaje. Y entonces el cuate se volvió un expertazo en bisutería. Y va y compra la bisutería, consiguió crédito, se trajo esto y consiguió un espacio en un tianguisito ahí chiquitito. Y así empezó don Polo su negocio. Si les contara todas las historias de superación que él me contó para llegar a ser un gran empresario, cuando yo lo conozco era un gran empresario, pero me platica él después, me dice, y después se me complica más, porque viene el punto de que la bisutería dejó de ser Tasco el principal mercado de compra, pasó a ser Estados Unidos. Y entonces empieza a perder clientes, porque empieza a ver la competencia gringa. Y entonces voltea y le dice, Socorro, me voy a Estados Unidos. Si ahora el negocio está allá, pues yo voy para allá. Y Socorro vuelve con el tema. Creo que esto es un poco de nuestra cultura de mamás mexicanas, preocuponas, porque sí, porque eso es el ser, ¿no? Y entonces Socorro le dice, Polo, pero si no ves, si no hablas inglés, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Quién te va a ayudar? Y vuelve a su frase que les comenté previamente. Si no me limito yo, no me limites tú. Y él buscó como sí, y se fue a Estados Unidos y me dice, mira, Ida, yo sí que estaba amolado, mira, sigo sin ver, y yo pues no acabo de saber Polo, ¿no? Sigo sin ver, no hablo inglés y no tengo la menor idea de comercio internacional. Pero ahí voy a hacer negocios a Estados Unidos y a resolver todo lo que había que resolver. Y el cuate va y trae su superdón de no ver.
Y empieza a tocar y empieza a resolver cómo comprar la bisutería en Estados Unidos y hace un negociazo, se lo trae, expande el negocio, comparte con más gente aquí en México y sigue creciendo. Me dice, y la tercera fase, que ya fue el reto mayor, fue, pasa el negocio, él sigue creciendo. Me dice, ahora viene un factor más porque me voy haciendo viejo. Y me voy haciendo viejo, y conforme me voy haciendo viejo, el negocio sigue creciendo, pero de repente, chin, todo empieza a llegar made in China. Y entonces le dice a su esposa, ¿qué crees, Socorro? Que me voy para China. Y viene la misma frase, Pablo, pero es que tú sí que estás loco, ¿verdad? Que ya no hay más contigo. Y él dice la misma frase, si no me limito yo, no me limites tú. Y consigue un traductor, consigue muchas cosas, llega a China y me dice, mira, Ida, con la frase, tienes que sacarle ventaja a tu desventaja. Tú tienes que entender, o yo tenía que entender que ciego nunca iba a dejar de ser. Pero los negocios estaban en China. Y entonces yo me puse a investigar cómo viaja un ciego a China. Vamos a empezar por ahí. Y entonces dijo, pues viaja igual que todos en un avión. Pero lo primero es que hay que avisarle a la aerolínea que eres ciego. Y la aerolínea te pone el mejor lugar. Te pone todas las cosas, te mete ahí, te cuida, te pone, etcétera. Y si luego llego al hotel. Y en el hotel me tratan como Dios, porque ven que vengo ciego, ven que vengo haciendo negocios y me ponen en la misma habitación, me ponen un traductor, un guía y demás. Entonces yo no padezco la ceguera. Y me dice, ahora sí yo estaba jodido, porque miren, seguía sin ver, seguía sin hablar inglés, seguía sin haber comercio internacional, pero ahora no hablaba chino y iba a una ciudad que de verdad no entendía nada. Y el señor Polo, me lo encuentro en esa escena, después de 20 y tantos viajes a China, era el dueño y señor de China. Y yo cuando escucho a Polo, me quedo, regreso yo a mi habitación. Para mí fue la mejor cena de mi vida en cuanto a lo que aprendí de él. Yo dije, wow, qué impresionante historia de cuate, porque miren, yo sí hablo inglés, yo sí veo, y yo sí estudié comercio internacional, y dije, ¿y ahora sí yo de qué me quejo, carajo? No tengo chance de quejarme de nada. Yo tengo que resolver 35 veces más broncas que él porque yo sí veo, yo sí estudio, yo sí hablo inglés, y estaba estudiando chino, y bueno, el chino nunca ha sido mi máxima lengua, pero podía hacerlo, ¿no? Y dije, no puede ser, yo no puedo quejar de nada. Y de ahí empecé a entender ese fuego que Polo tenía, ¿sabes? Y me quedé pensando, ¿qué hace la gente cuando hace cosas extraordinarias? Porque hay gente como Polo que inspira a millones de personas y dices, wow, qué impresionante historia. Y hay gente que... ¿Y se murió? Ah, canijo, ¿quién? ¿El que vino el otro día? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Nadie se enteró del cuate porque no inspira a nadie, ¿no? Y yo me quedo pensando en esa historia y digo, ¿cómo le voy a hacer yo? Y me di cuenta de, solamente he conocido personas que hacen cambios así en su vida con dos factores. Uno, que estés realmente harto de una situación. Que estés hasta el gorro de una situación te lleva a hacer un cambio realmente genuino en la vida. O la otra, que tengas una convicción tan clara como la tenía Polo de yo no quiero esto, quiero esto. Polo no estaba harto de su ceguera, estaba harto de ser tratado como ciego y de aceptar las condiciones que el mundo le dijo que iba a tener que vivir por ser ciego. Y eso fue lo que lo inspiró a llevarlo del punto A al punto B y encontrármelo unos años adelante de su vida con hijos viajando estudiando en Europa, una empresa enorme, con su esposa todavía riéndose de sus chistes. Eso me hacía pensar que tal lo quería, ¿no? Y me da a mí un tema de reflexión y digo, ok, ¿qué pasa con la gente? Y después me topo un audio de Wayne Dyer que habla de otro punto que me parece importantísimo y voy a poner este ejercicio aquí. Y con este punto, el punto de Polo es que tenía un propósito claro en la vida. Y la mayoría de nosotros andamos por la vida sin un propósito todo el tiempo. No quiere decir que como loco vayas persiguiendo metas, pero sí con un propósito de qué quiero ser yo, quién me quiero convertir yo y qué quiero llegar a ser yo. Y Polo lo sabía desde muy chiquito. Él le hartó tanto su trato mal que dijo, no, yo no voy por esto, voy por esto. Y me di cuenta con esta frase de Wayne Dyer que dice, imagínense que estamos ahorita todos en una carretera y tenemos un accidente, vas con tu hijo chico en el carro, toquen madera, los que no tengan hijos de todas maneras traten de vivir el ejercicio, y el carro se incendia y está tu carro volteado y está tu hijo atorado en el carro. ¿Quién se mete por el hijo y quién lo saca? Levante la mano, ¿quién saca al hijo de ahí? Nadie, ni siquiera pensó aquí, de los que estamos aquí, nadie pensó así de, oye, pero voy a traer este traje de bomberos, ¿habrá extinguidor? ¿Habrá? Te vale, no lo pensaste porque tu propósito es tan fuerte que te sale una actitud de fuego en el estómago y te lleva a hacerlo porque sí. Y esa es la actitud que debemos adoptar.
Esa para mí, señores, es la determinación. Ese fuego que te dices, yo no sé cómo sí, pero lo voy a hacer, eso es lo que se llama determinación y es lo que te lleva a lograr grandes cosas en tu vida. Así que yo te dejo con esta reflexión de ¿cuántos polos has conocido tú que te han inspirado? Y la otra, ¿cuántas condiciones de vida has dejado que se vuelvan tus circunstancias? ¿Y cuántas vas a eliminar a partir de este momento? Muchas gracias. Buenas tardes.